Amigos de TV Centro del País, ha llegado la hora de la información. Buenos días, bienvenidos. Día en el cual amanecemos con algunas informaciones no agradables, mi querida Ali y Dianita. Buen día. Noticias realmente lamentables con las que tenemos que iniciar este informativo. Sin embargo, queremos darles la bienvenida a El Comercio TV. Y ponerle buena energía, salga, disfrute un desayuno, échale buena energía, que el día sea bueno, que es importante. Vamos a contar lamentablemente 3 de la mañana aproximadamente este accidente. Así es, hay que contarles que aproximadamente a las 3 de la mañana se registraron 2 accidentes de tránsito en la vía Pifo-Papayacta. En el primero, un vehículo tipo Trooper se volcó. En el segundo accidente, un bus que realizaba una ruta internacional chocó contra un vehículo liviano y posteriormente se volcó. El ECU activó el protocolo de tratamiento para personas extranjeras y trabajaba en conjunto con las embajadas de los respectivos países. Hasta el momento, el accidente ha dejado 14 personas heridas y 23 fallecidos. Los heridos fueron trasladados a diferentes casas de salud en Quito. Lamentables noticias. Siendo las 3 de la mañana, fuimos despachados por la central de emergencias a un accidente de tránsito. A nuestra llegada se verifica en el sector de Papayacta el volcamiento de un bus de la cooperativa Cotrans de placas extranjeras impactado contra una camioneta, ocasionando la muerte de 23 personas, de las cuales 21 personas adultas y 2 niños, y 14 personas que fueron trasladados a diferentes casas de salud. En el lugar, 4 ambulancias del Cuerpo de Bomberos, 7 ambulancias de la Cruz Roja Ecuatoriana, una unidad de rescate, 3 camionetas y 26 efectivos del Cuerpo de Bomberos que brindaron la ayuda necesaria para el rescate de las personas. Lamentables informaciones al iniciar nuestra emisión de este día martes. Vamos directamente a Papayacta. Iván Casamen desde la madrugada está en ese sitio para relatarnos y contarnos lo sucedido. Iván, buenos días. La información está donde te. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, en efecto, nos encontramos en la vía Pifo-Papayacta, donde lamentablemente se registró un accidente de tránsito en horas de la madrugada. De lo que nos han comentado personal del Cuerpo de Bomberos, de esto se reportó pasado las 0:03 de la mañana de este día martes. Nosotros nos encontramos en el sitio denominado la Curva de la Muerte, donde un bus de una cooperativa internacional que transportaba pasajeros de lo que conocemos de primera información de nacionalidad venezolana, así como colombiana, lamentablemente se accidentó. Tenemos el reporte que en primera instancia se chocó con un vehículo tipo 4x4, donde hay 2 niños fallecidos y un adulto herido. Además de esto, del accidente del bus luego del volcamiento, al estrellarse también o chocar con algunas de las viviendas de aquí del sector, hay 3 viviendas afectadas. Este bus prácticamente se volca, se vira, y producto de este volcamiento hay 21 personas fallecidas de esta unidad. Como les indicábamos, amigos televidentes, un accidente de gran magnitud. Al momento se han contabilizado lamentablemente el fallecimiento de 23 personas. Estamos con la teniente Verónica Tababanta del Cuerpo de Bomberos, quien asistió a este lugar, y nos va a comentar la oficial del Cuerpo de Bomberos cuál fue el cuadro, el escenario que se encontraron ellos cuando llegaron acá hasta el sector. Teniente, buenos días, bienvenida. Coméntenos, ¿con qué cuadros se encontraron ustedes aquí en el lugar ya del accidente en horas de la madrugada? Bueno, siendo las 3 de la mañana, fuimos despachados por la central de emergencias. A nuestra llegada se verifica en el sector de Papayacta el volcamiento de un bus con el mismo que tuvo un accidente de tránsito en la parte de más arriba con una camioneta, producto del cual nos encontramos con 23 personas fallecidas, de los cuales 21 son adultas y 2 son niños, y 20 personas que fueron trasladadas a diferentes casas de salud. Al momento en el lugar nos encontramos con 4 ambulancias del Cuerpo de Bomberos, 7 ambulancias de Cruz Roja Ecuatoriana, una unidad de rescate del CBDMQ, 26 efectivos del Cuerpo de Bomberos que ayudaron a estabilizar, rescatar y a transportar a los diferentes pacientes. Ahora, teniente, el personal se encontró con heridos y también con personas fallecidas atrapadas en la unidad. Así es, estaban atrapados, otras estaban fallecidas, en el cual pues acudimos a su ayuda. Ahora, ¿qué se sabe de las viviendas afectadas? ¿Hay también personas heridas o esto solo se registra daños materiales? Las personas no existen personas heridas de las viviendas, solamente existen daños
con un vehículo tipo 4x4. Hay ahí los 2 niños fallecidos y un adulto herido, ¿no? Así es, hay dos niños fallecidos del accidente de tránsito en la parte de más arriba. De las primeras indagaciones, ¿ustedes saben el estado de los heridos del bus que fueron trasladados a las casas de salud? El primer diagnóstico que tuvimos aquí están policontusos, algunos con fracturas, se desconoce, pues el diagnóstico exacto pues darán las diferentes casas de salud. Bueno, esto es en cuanto a usted, el Cuerpo de Bomberos. Lo demás ya se encarga Policía Nacional de las investigaciones, ¿no? Así es, las pericias respectivas, pues por parte de Policía Nacional, quien dará el diagnóstico final por qué se produjo el accidente. Bueno, agradecemos a la teniente Verónica Topanta del Cuerpo de Bomberos de Quito, quienes llegaron a este lugar, fueron los primeros en arribar y como les manifestábamos, amigos televidentes, el accidente en primera instancia se registra en la parte de arriba, a unos 500 metros del lugar donde estamos, y luego el bus sigue su recorrido y lamentablemente se impacta con 3 viviendas. Hay daños materiales en estas, pero ventajosamente no hay personas heridas, dueños o de las personas que estaban descansando en estos inmuebles. Pero luego de esto el bus se vira y lamentablemente ya conocemos el resultado. 21 personas fallecidas quienes viajaban en este bus de nacionalidad, de lo que sabemos en primera instancia de información preliminar, de nacionalidad venezolana y colombiana. No se conoce hasta ahora la identidad, tampoco se sabe de la suerte del conductor. Estamos en pleno proceso de levantamiento del cadáver, existe personal del ICIAT para hacer también lo que es el levantamiento de información y saber qué sucedió con este bus internacional que transportaba turistas extranjeros y estaba por arribar hacia la capital. Tenemos entendido que venía de alguna parte del oriente ecuatoriano, y cuando ya estaba a unos 30, 40 minutos de la capital se da este lamentable percance que deja 23 personas fallecidas y cerca de 20 personas heridas. Este es el reporte de este lugar de Paluguillo, en el sector conocido como la curva de la muerte en la vía Pifo-Papayacta. Regresamos con ustedes, estudios. Buen día. Gracias, Iván. Lamentables informaciones al amanecer que tenemos que contarles y relatarles. Ya a lo largo de estas horas sabremos lo sucedido. Por lo pronto son 2 accidentes, el uno contra un vehículo tipo Jeep Trooper, donde fallecen 2 niños, y el segundo, pues evidentemente por la fuerza de este choque, se va contra 3 casas. Resultado de eso, lo que hemos relatado. Iván sigue en ese sitio. En minutos estaremos nuevamente con más información. Lamentable iniciar de esta manera. El gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos, estuvo en la ciudad de Cuenca para constatar personalmente el estado de los heridos del fatal accidente del Club Barcelona. Además, la autoridad visitó a los familiares de los 12 fallecidos que se encontraban en el centro forense. Mi hijo está a punto de perder la pierna, muchacho joven de 22 años, pujante, estudiante, buen hijo. Dígame, ¿qué hago yo? Por favor. Así de desesperados por el dolor se expresaron los familiares de los heridos ante el gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos, solicitando ayuda para sus seres queridos golpeados por la tragedia de tránsito ocurrido en el kilómetro 56 de la vía Cuenca-Molleturo. Es un momento duro y difícil que estamos viviendo, así que es lamentable. He visto el lugar donde fue el accidente. La autoridad, consternada por lo suscitado con los 42 hinchas del Barcelona, tuvo que constatar personalmente el calvario de dolor que se vive por esta desgracia. Toda la ayuda pertinente a los familiares, aquí vemos algunos familiares, nos vamos a poner en contacto con cada uno de ellos, de los que están heridos y obviamente de los fallecidos, para cubrir con todos los gastos, con todos los costos y todos los trámites respectivos para llevar a los cuerpos a Guayaquil. El Hospital Vicente Corral Moscoso, donde se encuentra la mayoría de heridos, el Hospital del Seguro Social, las clínicas privadas y el Hospital Homero Castañer de la capital Cañari fueron visitados por la autoridad del Guayas. En todos ellos se solidarizó con los heridos y familiares. Todos están conscientes, están obviamente consternados, porque hay fallecidos, ¿no? Hay niños, criaturas de 13, 15 añitos. La autoridad también estuvo en el centro forense. Se reunió con todos los deudos de los fallecidos, 4 mujeres y 8 varones, a quienes les mostró su apoyo e igualmente lo que está haciendo por ellos. Nos duele a todos, estamos dando todo el soporte necesario en estos casos, pero no hay algo que cure todo el dolor que sentimos todos, especialmente la familia
de ellos directamente y la familia barcelonista. Además, les comunicó toda la tarea humanitaria que está desplegando la gobernación y su similar de la SOAI. Los ataúdes, el tema logístico, todos estamos pendientes. La capilla ardiente, en el cementerio también, los espacios donde van a ir a recibir cristiana sepultura. Barcelona se va a hacer cargo de todo. La caravana de luto y el dolor partió en silencio rumbo a la tierra donde les vio nacer, quedando retumbando en la capital Azuaya ese conjunto de gritos que siempre dejaba la fanaticada torera. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Realmente lamentable. El presidente Lenín Moreno se refirió al accidente ocurrido en la vía Cuenca-Molleturo, donde perdieron la vida 12 hinchas del Barcelona. Expresó su solidaridad con los familiares. Miremos. El dolor que embarga a todo el Ecuador, no solamente a los hinchas del Barcelona, no solamente al gobierno, sino a todo el país. Qué pena, qué acto de irresponsabilidad, pero a seguir trabajando para que quienes conducen actúen con mayor responsabilidad. Entiendo que en este momento todos los ministerios ya están actuando en conjunto para ver cómo se puede ayudar. Y la preocupación no cesa en los familiares de las víctimas del accidente de tránsito que cegó la vida de 12 hinchas de Barcelona y mantienen en los hospitales de la ciudad de Cuenca a 30 personas heridas. Desesperados se encuentran familiares de los heridos del accidente del bus que transportaba a Guayaquil a los hinchas del Barcelona, hecho fatal que cegó la vida de 12 personas y dejó 30 personas heridas. Está con sondas, con todo ahorita, pero sí está un poco estable, sí conversa. Pena por los demás familiares, por lo que están pasando, porque ese dolor no se lo niego a nadie, porque ese dolor es tan feo. Sin embargo, hay buenas noticias en cuanto a la recuperación de la mayoría de los heridos, tanto en el Hospital Vicente Coral Moscoso como en el del IES. Pocas horas van a ser dados de alta ya gran parte de los pacientes. Ingresaron 8 personas, ya están 2 con el alta y 6 se encuentran hospitalizadas, están estables y realmente estamos a la espera también de los exámenes complementarios para posiblemente darles del alta. Pero hay pocos que todavía están en estado delicado. Tenemos 3 pacientes con una condición un poco más grave que obviamente requiere un cuidado personalizado. Muchos de los familiares piden que los heridos sean trasladados a centros de salud donde viven, ya que no cuentan, dicen, con dinero para su estadía. Yo no vivo aquí, yo vivo de Guayaquil, yo vine sola, no sé qué hacer, yo estoy aquí sola y no tengo a nadie, ni un familiar aquí. Queremos, sí, a Guayaquil, porque no podemos estar tantos días aquí también. Ante este requerimiento, los médicos manifiestan que esto podría hacerse luego de la recuperación de los pacientes. No tenemos dificultad en eso, si es que no hay riesgos para el paciente, así se lo hará. Los heridos recuperados empiezan a contar la triste historia. Ya yo lo veía muy velocidad y pasaba muy cerca de los filos de esos barrancos, pero ahí ya no, ahí me quedé dormido y no recuerdo nada, solo creo que escuchaba cuando la gente gritaba, creo que rebasó unos carros y se lo iba llevando el vidrio, no sé. Mientras tanto, en el centro forense, los cadáveres fueron trasladados a la ciudad de Guayaquil en medio de tristezas y gratitudes. Muy agradecido con todos, de corazón. Una caravana acompañó a los fallecidos, mientras atrás dejaban el eco de los himnos, como si dejaran sembrando el recuerdo de quienes amaron al equipo de sus amores. Por ti mato, por ti muero, por siempre te quiero. ¡Vamos la voz! Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Y es que en el barrio La Isla San José, esto es en el sur de Guayaquil, los moradores lloran la muerte de sus 3 habitantes hinchas del popular Barcelona y la hospitalización de otros 5 que pues permanecen en estado crítico. Esa bandera gigante que flamea en los estadios durante cada partido, esta vez fue elevada de una esquina a la otra. Allí, en el barrio donde nacieron 3 de los fallecidos, sus amigos y familiares quisieron despedirlos de esta manera. En más de una casa colgaron los colores de aquel equipo que se convirtió en su pasión y muerte. No es posible que se vayan 8 del barrio y solo regresen 5. Hacíamos de todo por Barcelona, comprarnos instrumentos, comprarnos banderas, pintura para tener pintadas las calles, los lugares donde nosotros estábamos de Barcelona. Los 3 apenas tenían 15, 16 y 17 años. Entre las historias que se cuentan está la de los hermanos Michael y Andy, uno de 15 y el otro de 13 años. Pese a la negativa de su progenitor, ellos lograron trepar en el bus de la tragedia. Ellos sí me pidieron permiso, yo 2 veces se lo negué.
Y yo no pensé que ellos iban a hacer, iban a tomar esta decisión así, dejarse llevar con los amigos, pero no sé, esta foto la tenía él en su teléfono. Este joven es primo de otro de los fallecidos. Recordó que ya tenía listos los $20 para el viaje. Su pasión por el equipo lo motivaba a llegar hasta Cuenca, aunque el dinero no le alcanzaría para comerse algo. Pero, de último minuto, su progenitora le exigió quedarse. Pese a que ya es mayor de edad, obedeció a la autora de sus días. No, ahorita estuviéramos contando otra historia, por gracias a Dios, nuestros papás no nos dejaron. La Chamba del 22, así se autodenominaron, agrupación que siempre se dedicaba al reciclaje para recaudar fondos y comprar los implementos que necesitaban a la hora de animar a su club. Cada tarde improvisaban un estadio en plena avenida, no importaba si la pelota estaba dañada. Bastaba con unir unos cuantos trapos viejos y el balón empezaba a rodar. Ellos recordaron los buenos momentos vividos entre la gallada que se reunía cada día en la esquina de siempre. Desde allí soñaban con estar presentes en cada partido de su equipo. Nosotros nos reuníamos ahí en la esquina, pintando póster, haciendo proyectos para Barcelona, pero siempre unidos como hermanos de la Chamba 22 que éramos. Desde allí deliraban con cada encuentro. A veces el dinero les alcanzaba apenas para ir al estadio. Debían conformarse con observar el partido en la televisión de algún vecino. Ahora se alistan también para ir juntos, como siempre, escoltando a sus compañeros hacia el camposanto que los cobijará por una eternidad. Informó José Morales. Y una joven de 28 años falleció en medio del trágico accidente de tránsito junto a otros compañeros de la barra de Barcelona Sporting Club. A su partida quedan 3 hijos de la orfandad y una colección de 56 camisetas de su equipo que logró reunir durante varios años. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. La sala de su vivienda no era suficiente para exhibir lo que ella denominaba como la piel de su equipo. Se trata de 56 camisetas en total. Su amor por el club del astillero la llevó a trabajar junto a su progenitora en un mercado de pulgas. El dinero recaudado por su cuenta lo utilizaba en la adquisición de aquel vestuario. Su progenitora recordó que se enteró de lo sucedido durante la noche del domingo. Yo la llamé, no me contestó el teléfono. Ya de tarde la timbré, tampoco me contestó yo. No sentía nada en mi corazón. Una de sus nietas de 13 años le comentó que a través de las redes sociales había observado que la tragedia involucraba a un autobús muy similar al que subió la joven madre. Yo le digo, no puede ser, mi corazón no. Vengo de la hija. Ella dice, mami, ese es el carro que andaba mi mamá. Yanina Magallanes Reyes habitaba en la cooperativa Jacobo Bucarán al sur de Guayaquil. Era madre soltera de 3 menores de edad. Ellos quedarán en poder de su abuela materna. Yo como madre siempre le decía, no te vayas, ándate en ruta, ándate al terminal, coge carro directo, no le dejes esos carros. En el Cantón Durán conocimos a un grupo de jóvenes quienes dedicaron un cántico en honor a Miguel Lozano, vecino de 39 años, quien es otra de las víctimas del percance. Vamos a dejar la vida, al Barça lo sigo porque yo lo quiero, siempre a todos lados, al Barça lo aliento, eres mi locura, eres sentimiento, por esos colores yo muero. Estaba con nosotros, pasó con nosotros todo el partido, gritó el gol ahí, todo alentando con nosotros. ¿También estuvo en Cuenca? Claro, nosotros también fuimos, pero nosotros andábamos en otro bus, en el bus de Migajo. Claro, nosotros no, ellos estaban parqueados y nosotros pasamos. Y después pasó la desgracia. Miguel dejó a un niño de 5 años. Aunque sus amistades lo recordarán con cariño, queda un hijo para quien será imposible cubrir esa ausencia en su vida. Una tristeza enorme porque es conocido para nosotros y ella, que años lo conocemos en el barrio y todo eso. Informó José Morales. Verdaderos dramas realmente los que se viven en esta hora. Autoridades del sector de transporte informaron que el bus de la cooperativa Señor de Milagros no tramitó el salvoconducto para salir de la provincia del Guayas. Una de las primeras acciones adoptadas
esa suspensión de la cooperativa. Veamos. Lamentaron que el accidente registrado en el kilómetro 55 de la vía Cuenca-Molleturo haya puesto el sabor amargo al feriado. El dueño o encargado de la unidad no tramitó el salvoconducto para salir con pasajeros fuera de su jurisdicción, es decir, no podía abandonar la provincia del Guayas. Se ha cometido una omisión muy grave por parte de la operadora al permitir que esta unidad realice el servicio de transporte. Tampoco funcionaron los controles o qué pasó es lo que dispuso se investigue. A lo largo del recorrido entienden que existían operativos, cómo logró evadirlos o por qué los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador permitieron su circulación. Si existió la omisión, pues efectivamente se tomarán los correctivos y las sanciones que correspondan. La unidad tenía permiso para circular dentro de la provincia del Guayas. El chofer que huyó del lugar contaba con licencia tipo E con 18 puntos vigentes hasta el 2020. El bus pasó las revisiones. Por ahora se desconocen las causas del accidente mortal que dejó 12 hinchas del Barcelona fallecidos y 32 heridos. Llegaremos hasta el final de la determinación de responsabilidades. Entre las acciones adoptadas por la ANT están la suspensión de las operaciones de la cooperativa Señor de los Milagros, que las 54 unidades se sometan a la revisión técnica vehicular, que los conductores se sometan a las pruebas de evaluación. Quien no se evalúe simplemente no podrá continuar conduciendo los vehículos de transporte inter e intraprovincial. Descartaron que haya estado con exceso de pasajeros y que las condiciones climáticas en la zona del accidente eran típicas del lugar. Inclusive esta vía está intervenida en mantenimiento previo constante y las condiciones ambientales eran típicas del momento. Así se fueron con la alegría del empate, con la emoción de las jugadas. El gol que cantaron los 12 hinchas seguramente quedará grabado en la historia de la eternidad de los que se fueron. En Quito informó Iván Casamen. Y en las vías del país se han registrado varios accidentes fatales que han dejado como resultado algunos muertos y familias sumidas en profunda tristeza. Es así que ahora hacemos un recuento de los siniestros más impactantes. Durante lo que va de este 2018 son varios los accidentes que se han registrado en distintas vías del país. Gran cantidad de personas que han perdido la vida por irresponsabilidad al volante o por algún percance vehicular, dejando un camino lleno de dolor y duelo para sus deudos. Entre los más sonados de estos 8 meses del año, se recuerda aquel que sucedió en la vía Jipijapa-Paján, en un sector denominado la Curva de la Muerte. Un bus de transportación pública perdió pista volcándose en cuestión de segundos. El resultado, 13 personas fallecidas y 29 heridas. Tenemos 5 en la ciudad de Manta, 5 en la ciudad de Puerto Viejo, 1 que fue trasladado a la ciudad de Guayaquil, al hospital del Guasmo, y 18 están siendo atendidos en la ciudad de Jipijapa. ¿Y ese hombre que está muerto? No sé, oye. En la ruta Juján-Tres Postes, 2 buses impactados también. Uno de ellos, encunetado, era del asombro de los habitantes y testigos de la zona. 12 fallecidos y más de una decena de personas heridas, las cuales fueron trasladadas hasta casas de salud cercanas. Que clasifique lo que está más grave, Mabel. Conoce también de que entre los fallecidos hay 2 señoritas, o no sabemos la edad, y también tenemos un niño de 8 años que ya ha sido reconocido. En la vía Daule también se registraron accidentes de tránsito. Hay 2 niñas, sí, 2 niñas. El esposo de una sobrina mía también, iban viajando. Sí, todos iban, los 5 iban en el mismo vehículo, que eran familiares. Que tiene una finquita mi cuñado también, eso, que iban a ver la finca. El recuento de un saldo trágico, tan solo a 4 meses de que concluye el 2018, informó Julio César Saona. Y al parecer la falta de una señal de tránsito, una intersección, esto en la avenida Maldonado y Pujilí, en el sur de la ciudad de Quito, ha sido causante de un accidente de tránsito en el cual resultó afectado el conductor de una motocicleta. Veamos. El conductor de una motocicleta resultó gravemente herido después de haber sido aparentemente impactado por una camioneta. Aparentemente el vehículo quiso virar en U y se impacta con la motocicleta, produciéndose el accidente de tránsito. El lamentable accidente ocurrió en la avenida Pedro Vicente Maldonado y Pujilí al sur de Quito. Los moradores mencionan que en esta intersección se habría retirado una señal de tránsito que daba a conocer que no se puede girar en el lugar.
En este sentido es prohibido girar, ya que la señalética, como usted puede visualizar, se ha retirado del lugar. Entonces aquí hay una señalética donde era prohibido virar en U. Entonces hay vehículos que no respetan y se gira individuo. El vehículo que impactó a la motocicleta aparentemente se habría dado a la fuga. Sí, se fue, pero huyó, dijo ya regreso, pero en realidad nunca volvió, pero sí tienen la placa, está tomada la foto. Solamente encontramos la motocicleta y la persona afectada. Tras este hecho, los moradores solicitan ayuda a las autoridades para la colocación de una nueva señal de tránsito. Pedimos que por favor a quien le corresponda poner la señal, porque mire lo que pasó ahorita. Y algunas veces, tanto los carros pequeños cogen y viran y se chocan con la ecovía. Mientras el conductor afectado fue trasladado hasta una casa de salud. Por su parte, el agente de tránsito Edgar Quiñones realizó las recomendaciones del caso. Que los conductores tomen conciencia y respeten las señales de tránsito para evitar estos accidentes. Informó Patricia Aldaz. Y es momento de una primera pausa comercial, pero al retornar les contamos que en Carchi 13.000 ciudadanos extranjeros cruzaron por la frontera norte durante este feriado. La comisión que investiga el caso Gabela propone que la Fiscalía contrate al perito Mesa para reconstruir el tercer producto. Esto y más al retornar 7:21 de la mañana, 6:21 allá en Galápagos. Durante el feriado, 13.000 ciudadanos extranjeros cruzaron por la frontera norte. La declaratoria de emergencia continúa y la policía migratoria logró la identificación de pasaportes falsificados, mientras que en el lado colombiano se detuvo a 2 sujetos que serían supuestamente parte de una red de trata de migrantes. Después del operativo que la policía inició en el puente de Rumichaca para evitar la aglomeración de extranjeros, se ha podido evidenciar que esto se redujo en un 70%. Sin embargo, el flujo en los últimos días no ha variado. El pasado 9 de agosto sellaron más de 5.000 venezolanos, mientras que entre el 10, 11 y 12 se suman 13.000 extranjeros que cruzaron la frontera norte. No ha bajado el flujo migratorio. Lo que ha sucedido es que en Ecuador han hecho acciones, se han articulado de manera que el momento de atender a los ciudadanos venezolanos hay mayor rapidez, mayor agilidad. Estaban atendiendo 7 ventanillas, hoy comprometidos y han estado 24 horas atendiendo 14 ventanillas en migración, aparte de que han simplificado algunos procedimientos para poder agilitar el paso de los ciudadanos venezolanos al ingreso del país. La policía de migración en Ecuador logró la detección de 4 pasaportes con sellos falsos que habrían sido colocados supuestamente por un grupo de individuos que pertenecerían a una red de trata de migrantes. Son los sellos que personas ilícitas, en este caso de la República de Colombia, se les están aprovechando, obviamente la gran afluencia de flujo excesivo de migratorio, están obviamente sellando de manera falsa, pero de manera ilícita. Mientras Policía y Fiscalía de Ecuador buscan identificar a este tipo de redes que estarían supuestamente aprovechándose de los migrantes, en la frontera colombiana se logró la captura de 2 sujetos que serían parte de una supuesta banda organizada que con sellos falsos emite estos documentos. Se investiga si se trata del mismo caso. Se realizaron 2 capturas en el puente internacional Rumichaca, 2 personas que estaban estafando y hurtando a nuestros inmigrantes venezolanos. Desde la frontera colombo-ecuatoriana informa Miriam Enríquez. Mucha atención, las autoridades investigan presuntos casos de trata de personas y microtráfico de sustancias ilícitas que se habrían registrado en varios albergues improvisados donde se refugian cientos de venezolanos que a diario llegan a nuestro país. Tras la emergencia declarada en las provincias de Carchi, El Oro y Pichincha por el alto número de ciudadanos venezolanos que llegan a diario a Ecuador, las autoridades habilitaron en Quito centros temporales de tránsito, lugares en los cuales esta población podrá albergarse. Pero no pueden salir de este espacio si no se tiene ya una alternativa de solución para cada caso. El objetivo es evitar que se produzcan proliferación de enfermedades e incluso casos de microtráfico o trata de personas, pues existen presunciones de situaciones relacionadas con estos delitos. Hay indicios claros de problema de trata y indicios claros de microtráfico de drogas. Y tendrá que el Ministerio del Interior obviamente actuar donde deba actuar y con
la dureza que tenga que hacer. Según datos de la Cancillería, solo del 1 al 12 de agosto han llegado a nuestro país cerca de 48.000 venezolanos, de los cuales aproximadamente 28.000 registraron la salida, por lo que se asume que se quedaron al menos 17.000 personas a las cuales se espera poder brindar la asistencia necesaria. Estamos hablando de más o menos 2.000 personas al día que ingresan por el puente internacional de Rumichaca. Actualmente en los 6 centros temporales de tránsito existen 125 personas, las cuales están siendo evaluadas para conocer sus necesidades. Mientras esto sucede, el Cabildo recalca que no se están recibiendo ningún tipo de donación. Hemos pedido que se suspendan las donaciones hasta no tener el canal correcto y dónde, y también qué tipo de donación. Debido a la emergencia migratoria reportada en varios países de la región, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que en las próximas semanas se realizará una reunión con los cancilleres de Sudamérica y varios países de Centroamérica para afrontar juntos esta crisis, informó Sofía Vintimilla. En otro tema les contamos que se plantean opciones para la reconstrucción del tercer producto del informe del crimen del general Jorge Gabela. Sería la Fiscalía la institución que realice un nuevo contrato con el perito Roberto Mesa. Sorteando las trabas legales debido a la caducidad del contrato del perito Roberto Mesa, la Comisión Ocasional del caso Gabela propone una solución tras analizar junto a la Contraloría las opciones para dar paso a la reconstrucción del tercer producto. Legalmente hay una vía en la cual será la Fiscalía General de Estado quien proceda a contratar al perito Mesa para que reconstruya el tercer informe que el Ministerio de Justicia certificó que se encuentra extraviado. Porque si viene el perito Mesa y elabora el tercer informe y lo entrega directamente a la Fiscalía General de la Nación, pues la Fiscalía lo único que tiene que hacer es actuar conforme a la ley. Para la familia Gabela, la resolución es una luz al final del túnel, pues el contenido de este producto es fundamental para resolver el crimen del general. Que ahí se van a encontrar el móvil del crimen, más aún se encontrarían los posibles autores intelectuales del asesinato del general Gabela. Aunque la labor de reconstrucción no será sencilla, y de eso están conscientes, pues no se sabe con certeza qué información mantiene el Ministerio de Justicia, entidad que trabajó años atrás junto al perito Mesa, y quien además comparecerá este martes ante la comisión. Él ha manifestado que va a ser una intervención que refleje en línea del tiempo los cronogramas de trabajo que tuvo dentro de la comisión, del comité como tal, y también tenemos la posibilidad de que él también nos pueda manifestar quiénes son los involucrados. Su testimonio es uno de los más esperados, así como también el del expresidente Rafael Correa, quien presentó una solicitud para diferir su comparecencia para este martes también, y así lo hará a través de videoconferencia. Así que podemos confirmar de que el expresidente Rafael Correa comparecerá el día de mañana a partir de las 15:30 en esta comisión. El expresidente tendrá que informar al país lo que él conoció dentro del comité le informó a él en este caso, ¿no? Informó Carolina Basante. El superintendente de comunicación encargado, Edison Toro, dio a conocer detalles de una primera evaluación hecha al organismo. Él adelantó que pedirá a la Contraloría un alcance sobre un examen especial que realiza los actos administrativos y financieros de esa institución. Veamos. Desde el 2014 a la fecha, la Supercom abrió un total de 1.188 procesos administrativos en contra de medios de comunicación. De ellos, 706 fueron sancionatorios y de esos, 428 fueron multas equivalentes a cerca de los $3 millones. Así lo dio a conocer Edison Toro, superintendente encargado. El resto están distribuidos entre desechados y archivados de esos 1.188 y actualmente se encuentran en trámite procesándose o denuncias o de oficio 18 procesos. De los 706 procesos sancionatorios, Toro explicó que en su paso por el organismo solo podrán revisar 25 debido a que el Código Orgánico Administrativo así lo permite. Por eso en la comparecencia que tuve en días pasados en la Comisión de Derechos Colectivos solicité se analice y se debata la posibilidad de establecer por única vez una transitoria que establezca la posibilidad al mismo tiempo solamente de revisar estos actos administrativos en un tiempo mayor al que marca el Código Orgánico Administrativo. En su informe, el superintendente encargado también señaló que la Supercom no se consolidó institucionalmente, que no se implementaron procesos de evaluación ni seguimiento de las actividades que se cumplieron y que faltan manuales de operación y de talento humano. También quiero verificar sobre la adquisición de un sistema de monitoreo de medios de comunicación que inicialmente tenía previsto un plan de inversión, un proyecto de inversión de cerca de $28 millones
que finalmente fueron autorizados solamente 1.800.000. Adelantó que pedirán a la Contraloría un alcance sobre un examen especial que realiza a los actos administrativos y financieros de la institución. De la misma manera, solicitará acompañamiento del organismo de control para, de ser el caso, se tenga un cierre ordenado de la misma. En Quito informó Andrea Orbe. Y Augusto Barrera justifica su salida del gabinete del presidente Lenín Moreno ante los desacuerdos internos por las posibles medidas económicas que se podrían aplicar en los próximos días. Hubo reacciones a la decisión de renuncia desde el gobierno. Ese proceso. Luego de varios días de presentar su renuncia, el exsecretario de Educación Superior Augusto Barrera defiende su decisión de separarse del gobierno. Afirma que no está de acuerdo con las posibles medidas económicas que se podrían implementar en los próximos días. Y no quiero adelantarme porque seguramente las medidas anunciará el gobierno en los próximos días, pero mi punto de vista en ese debate es que evidentemente debe preservarse a los más pobres, a los derechos y a los servicios sociales básicos. Que ha dejado en claro que la salida en el país no es la eliminación de subsidios, pues eso afectaría directamente a los que menos tienen y que es su principal preocupación. Vamos a discutir qué cosas hay que revisar, los tiempos en los cuales hay que revisar salud, y no afectar las funciones básicas. Y peor todavía, generar un clima inadecuado. Y desde el gobierno ya hay respuesta. El asesor presidencial Santiago Cuesta afirma que el régimen pierde a un gran funcionario, pero que con la salida de Augusto Barrera, el gabinete tendrá menos confrontación. Aquí perdemos un hombre inteligente, un hombre preparado, un hombre que sabía de educación, que creo que hizo un buen trabajo en la CENESID. ¿En qué ganamos? Tenemos menos confrontación en el gabinete. Augusto es una persona que quería, sobre todas las cosas, proteger a los más pobres, pero con la chequera ajena. Que dentro del gobierno reconocen los criterios de Augusto Barrera, que lo respetan, pero que el país necesita enderezar las políticas económicas. Y lo que Augusto no logró entender es que la chequera del Estado se agotó. Es decir, ya no solamente que el cheque no tiene fondos, no tenemos tinta para girar el cheque. Augusto Barrera afirma que no ha podido dialogar directamente con el presidente Moreno, que espera hacerlo en las próximas semanas, pero que deja en claro que el camino trazado ahora dentro del régimen podría provocar perjuicio a los que menos tienen. De paso, anunció que ha decidido separarse de las filas de Alianza País, que buscará un camino para recomponer a los sectores de izquierda. Usted sigue siendo adherente de Alianza País. El día jueves he presentado mi desafiliación, digamos, yo era un adherente, yo era fundador de País. También sale de Alianza País. Eso para... Informó Javier Gallo. Las últimas renuncias dentro del gabinete presidencial significan un viraje a la política del presidente Lenín Moreno hacia la derecha. Un analista no responde a esta inquietud ante el futuro de la política económica del régimen. La posibilidad de implementar nuevas medidas económicas y las últimas renuncias dentro del gabinete del presidente Lenín Moreno dan muestras de un viraje hacia la derecha. Es lo que le preguntamos al analista político Luis Verde Soto, quien afirma que no necesariamente significa eso. Lo que se ve, asegura, es que el presidente Lenín Moreno está buscando aplicar un pragmatismo económico ante la compleja situación del país. Lo que habría que pensar es de que si efectivamente la salida de Augusto Barrera y eventualmente de otros ministros sea una salida irreemplazable en términos de los mismos contenidos de política pública y si efectivamente había otros planteamientos en términos de política social. Yo no los veo por el momento. Que la salida de Augusto Barrera sin duda dejará un vacío ideológico dentro del gobierno, pero que es natural que quienes formaron parte de Alianza País quieran salir ante la posibilidad de una nueva política económica. Yo creo que es más importante y tan importante como eso es saber que ese cambio de política tiene una mirada nacional, tiene una mirada de restitución de instituciones democráticas. Que Lenín Moreno ha entendido que su gobierno es de transición y para concretar este propósito era necesario abrir las puertas a todos los sectores. Y lo que es fundamental es de que los ecuatorianos reconozcamos que en este momento del país es imprescindible que las vertientes nacionales más importantes estén presentes. Este momento es un momento de construcción nacional de la transición. Que sin duda el golpe económico para pagar las consecuencias de un mal manejo en la última década la tendrán que asumir todos los ecuatorianos, asegura, y es por esto que el gobierno se prepara a recomponer el escenario económico, aún a sabiendas que eso podría significar un duro golpe a la imagen presidencial.
Y yo creo que justamente lo que se trata es de que entender que la dinámica respecto a los subsidios, la dinámica respecto al programa económico, etcétera, son reestructuraciones que permiten volver a establecer equilibrios en la economía para que la economía vuelva a funcionar con criterios de mediano y largo plazo. Lo que tenemos que entender es de que efectivamente pueden haber descensos en la popularidad presidencial. En todo caso, Luis Verdesoto asegura que el escenario político es complejo, pero que se avisoran mejores días para el país una vez que se tomen las medidas adecuadas para poder superar el problema económico heredado de la última década. Informó Javier Gallo. Momento de una nueva pausa comercial. Al retornar les contamos que las copias certificadas de la cédula de identidad y del certificado de votación ya no serán necesarias para los trámites en instituciones públicas. Y también José Serrano no asistió a comparecer a la Fiscalía por presunta tortura a estudiantes del Colegio Mejía. Estas y otras informaciones en un momento más acá en la emisión de noticias de TVC. Ya venimos. Continuamos con más información. Este lunes la Fiscalía General del Estado inició la investigación previa por un presunto caso de tortura a estudiantes del Colegio Mejía durante una protesta en el 2014. El exministro del Interior José Serrano y el expresidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Yalc fueron los primeros llamados a comparecer. Para las 9:30 de la mañana de este lunes se tenía previsto que el legislador José Serrano comparezca ante la Fiscalía General del Estado dentro de la investigación por presunta tortura en contra de varios estudiantes del Colegio Mejía en Quito, quienes fueron detenidos durante una protesta en septiembre del 2014 y procesados por daños a la propiedad privada y pública. Sin embargo, el asambleísta no asistió. Ha presentado un escrito, desconozco cuáles son las razones. Serrano fue llamado a rendir su versión en esta investigación previa debido a que ejercía el cargo de ministro del Interior cuando habrían ocurrido los hechos, sumado a las denuncias de los estudiantes y padres de familia, quienes alegan que el legislador habría estado en el lugar donde se los mantenía cautivos. Fueron torturados más de 60 estudiantes mayores de edad. Les golpearon, les bañaron en agua fría, a un estudiante de una patada le trajeron un diente y en muchos de estos actos estuvo presente el doctor José Serrano. Gonzalo Realpe, abogado de varios de los estudiantes, informó que frente a la inasistencia de Serrano, envió un escrito al fiscal general Paul Pérez, solicitando que se lo haga comparecer con la fuerza pública. Otro de los llamados a rendir su versión fue el expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. Pese a que sí asistió, no habló con la prensa debido a que ingresó por la parte posterior. Sin embargo, para Realpe, su testimonio no habría aportado en la investigación del caso. Es el único ecuatoriano que no se acuerda ni conoció que más de 60 jóvenes, entre niños y adolescentes, estudiantes del Colegio Mejía, fueron detenidos, torturados por miembros de la Policía Nacional en el tiempo del Correato, pero les vamos a recordar con la cantidad de pruebas que tenemos de que sí conocían y participaron en estos hechos. A este proceso también están convocados Ramiro Mantilla, quien ejercía como jefe del Regimiento Quito número 2, la jueza que ordenó la prisión preventiva de los estudiantes y varios policías acusados de ejecutar la presunta tortura. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a la ciudad de Guayaquil. Los abogados de los integrantes de una familia acusados de agredir a guardias de su urbanización mencionan que firmaron un acta de conciliación y niegan que se trate de una tentativa de homicidio. Veamos. Tiene que cumplirse con el debido proceso. Para la defensa de los 3 integrantes de una familia acusados de agredir a 2 guardias de seguridad en una urbanización de Los Ceibos, nunca hubo tentativa de homicidio. Al ser 3 días de descanso, el delito o el presunto delito no puede ser perseguido por el Estado, es decir, no es de acción penal pública. Debería ser a través de una acción penal privada, es decir, una querella. La familia, por su parte, emitió un comunicado que ellos también fueron víctimas, dicen. Y por último, dejamos constancia que por mutuo acuerdo, el mismo día con los señores guardias, aceptamos no continuar con el proceso y recibir en su defecto una cantidad económica para cubrir gastos de salud. El abogado Hernán Ulloa cuestionó aquella argumentación, al margen de las firmas y la indemnización económica. No puede, entre un acuerdo entre privados, impedir que la Fiscalía investigue un delito o que el juez juzgue una contravención. Criterio con el que coincide el fiscal César Peña, quien alude a un principio de proporcionalidad del delito. Tolete, cafetera, silla, ventilador, más los golpes que le propinaron en pandilla a los señores guardias. No existe una orden de un juez de garantías penales
que impida su salida del país. Esto es falso. 2:30, 1, ya estaba generado un oficio para la Policía de Migración, que igualmente fue registrado a las 15:30 y los ciudadanos huyeron del país a las 22:30. Pero si la disposición ya estaba en migración, ¿por qué salieron entonces? Esa respuesta tendrían que darle a las autoridades de migración. La Fiscalía citó a los 3 implicados para que den una versión libre y voluntaria en horas de la tarde, pero comparecieron sus abogados. El ministro fiscal del Guaya solicitó los informes del fiscal de flagrancia y la perito médico que actuaron en una diligencia en la que no se calificó la acción pública. Esa información ya fue enviada a la Dirección Provincial de la Judicatura, informó Jorge Escobar. Y Alexandra Córdoba, madre de David Romo, joven desaparecido hace 5 años, señaló tener nuevas pistas sobre el caso luego de recibir una llamada telefónica. Además, el Tribunal Penal que lleva la causa rechazó el segundo peritaje presentado por la Fiscalía. Durante el 5º día de audiencia sobre el caso David Romo, que se lleva a cabo en el Complejo Judicial Norte de Quito, el tribunal presidido por el juez Wilson Caiza descartó el peritaje de Fiscalía, en el que sostienen que el cuerpo del joven universitario desaparecido en 2013 no puede ser reclamado porque fue incinerado. La hipótesis fue sostenida utilizando un cerdo. El tribunal consideró que no hay por qué seguir insistiendo en esas pruebas y las rechazó porque son atentatorias a la Constitución. Tratar de homologar el cuerpo de David al cuerpo de un cerdo es un tema absolutamente inaceptable. Para la familia del joven David Romo, este tipo de peritajes son una violación a los derechos humanos. La madre del desaparecido, Alexandra Córdoba, señaló un trato indolente por parte de las autoridades. La Fiscalía General y en este caso la Fiscalía, la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, se ha caracterizado por esa indolencia, por ese trato cruel e inhumano hacia la víctima. El querer decirme que mi hijo simplemente fue incinerado para no llegar a la verdad, para seguir ocultando y tapando esa verdad que tanto añoramos desde aquel 16 de mayo del 2013. Además, dijo que durante el fin de semana recibió nuevas pistas sobre dónde estaría el cuerpo de su hijo. Recibí llamadas de una persona que dice que supuestamente mi hijo estaría enterrado en la casa de una persona que vive en Calderón. Con esta nueva información se prevé una reunión con el fiscal general que hasta la fecha no está concretada. Durante la primera semana de diligencias, a raíz de la reapertura del caso el 6 de agosto, se presentaron a testificar 21 personas. A partir de este 13 de agosto, se prevé que acudan 49 más, informó Carolina Basante. Preste atención a la siguiente información que es de su interés. Las copias certificadas de la cédula de identidad y de la papeleta de votación ya no son necesarias para los trámites de instituciones públicas. Esto como parte del proceso del trámite ágil que lleva adelante el gobierno nacional. Veamos. A partir del 27 de agosto del presente año en todas las instituciones públicas ya no será necesario presentar copias simples de la cédula de identidad y de la papeleta de votación para realizar cualquier tipo de trámite. Así lo informó Lorena Naranjo, directora nacional del Registro de Datos Públicos. No se necesita que este ciudadano presente copia de cédula o de papeleta de votación, sino que basta que presente el original para realizar sus trámites. Esto como parte del proceso de simplificación de trámites que se lleva adelante a través del programa Gobierno Electrónico, que busca agilidad y mejorar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos. Las instituciones públicas entiendan la necesidad de facilitar al ciudadano los servicios, que no existan estos documentos porque tienen que aprender a interoperar. Naranjo explica que en el marco de la interoperación, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos habilitó el acceso a la base de datos de instituciones como el Registro Civil y el Consejo Nacional Electoral. De allí, otras instituciones estatales podrán acceder a la información de la ciudadanía y evitar gastos y requisitos innecesarios. Que basta que presente el original para realizar sus trámites, entendiendo que el funcionario tiene acceso a un sistema donde puede verificar que la cédula que le es presentada cumple con todos los requisitos y contiene toda la información. Asegura que este proceso de interoperatividad entre las instituciones públicas ofrece un sistema de seguridad que impide que la información pueda ser manipulada. Una seguridad tanto en el viaje de la información a través de cifrado como en la autenticación de los accesos. Es todo este sistema de seguridad que blinda el intercambio de información, lo que garantiza el proceso y hace que quien recibe la información como quien envía tengan garantía de que la información no ha sido manipulada. En Quito informó Adriana Rojas.